Quiero que imagines algo conmigo. Son las 7 de la mañana. Suena el despertador. Te levantas de la cama como lo has hecho miles de veces en tu vida. Vas al baño. Empiezas tu día. Parece completamente normal, ¿verdad? Pero lo que yo he visto en más de 15 años como cardiólogo especializado en personas mayores de 60 años, es que ese momento, esos primeros 90 segundos después de que suena el despertador, pueden ser los más peligrosos del día para tu corazón. Y casi nadie te lo ha explicado. Me llamo Omar Castellanos, soy cardiólogo con subespecialidad en geriatría, lo que en medicina llamamos cardiogeriatría. Llevo más de 15 años dedicado exclusivamente a corazones después de los 60. No corazones jóvenes con factores de riesgo, corazones mayores, con su propia fisiología, con sus propias particularidades, con sus propias vulnerabilidades que los libros generales y las guías clínicas casi nunca explican bien. He revisado miles de electrocardiogramas, he interpretado miles de monitoreos de presión arterial. He acompañado a cientos de pacientes mayores en las decisiones cardiovasculares más difíciles de sus vidas. Y hay un patrón que veo repetido con una frecuencia que ya no me sorprende, pero que todavía me perturba. El corazón mayor de 60 tiene una vulnerabilidad específica en las mañanas que el corazón de 40 no tiene con la misma intensidad. Y la gran mayoría de las personas que vienen a mi consulta nunca se la han explicado. Hoy te la voy a explicar yo. Y al final voy a darte 5 cambios concretos, simples, que puedes aplicar mañana mismo en los primeros minutos de tu día para proteger tu corazón en el momento en que más lo necesita. Pero primero necesito contarte sobre Remedios. Remedios tenía 73 años cuando llegó a urgencias un martes a las 7 de la mañana. Hipertensa controlada, medicación bien ajustada, dieta impecable, una mujer que hacía todo bien. Llegó con una presión de 195/108 y un mareo tan intenso que no podía caminar sola. ¿Sabes qué había hecho esa mañana que desencadenó todo eso? Nada. Absolutamente nada extraordinario. Se había levantado de la cama, como cada día, de golpe, directo al baño, antes de que su corazón tuviera tiempo de prepararse para ese mundo vertical. Y cuando me senté con ella y le expliqué lo que había pasado en su sistema cardiovascular en esos primeros segundos de la mañana, me miró con una mezcla de alivio y de algo que me duele reconocer en mis pacientes. Me miró con la expresión de alguien que lleva años haciendo algo mal sin saberlo, porque nadie le había dicho que lo estaba haciendo. Para entender qué le pasó a Remedios y por qué puede pasarte a ti, necesito explicarte algo sobre lo que ocurre en tu cuerpo mientras duermes. Mientras duermes, tu cuerpo hace algo extraordinariamente inteligente. Baja tu presión arterial entre un 10 y un 20% respecto a tus valores del día. Tu frecuencia cardíaca disminuye. Tu sistema nervioso, el que acelera todo cuando estás activo, descansa. Y tu corazón, ese músculo que lleva décadas trabajando sin parar, aprovecha esas horas para recuperarse del esfuerzo del día anterior. Los cardiólogos llamamos a ese descenso nocturno el patrón Dipper. Y cuando funciona bien, es una de las formas más hermosas en que tu corazón mayor se protege solo, sin medicamentos, sin intervenciones, solo la sabiduría del cuerpo humano. Pero ocurre algo entre las 6 y las 9 de la mañana que revierte todo eso. Tu cuerpo empieza a liberar cortisol. No el cortisol del estrés crónico del que tanto se habla, el cortisol circadiano, el que tu glándula suprarrenal secreta en pico justo antes de que despiertes, para prepararte para estar activo, para levantarte, para enfrentar el día. Ese cortisol eleva tu presión, activa el sistema renina-angiotensina, aumenta la viscosidad de tu sangre, que en términos más sencillos significa que tu sangre, en esos minutos específicos, se vuelve ligeramente más espesa y más propensa a formar coágulos. Ahora imagina esto. Tu sistema cardiovascular es como el motor de un automóvil que ha estado en el garaje toda la noche.
en frío, en reposo. Cuando arrancas ese motor de golpe y aceleras al máximo sin calentarlo, la presión interna sube bruscamente. Las piezas se tensan antes de estar listas. En un motor nuevo, eso tiene margen de tolerancia. En un motor que lleva 70 años rodando, ese arranque brusco tiene un costo diferente. No es que tu corazón esté enfermo, no es que tu medicación falle, es que la transición del sueño a la vigilia le exige a tu corazón una adaptación rápida que después de los 60, ese corazón ya no ejecuta con la misma velocidad de antes. Hay un dato de un estudio llamado NAES que quiero que escuches con atención. El 62% de los eventos cardiovasculares agudos en personas mayores de 65 años ocurren entre las 6 y las 11 de la mañana. No es coincidencia, es fisiología. Ahora, antes de continuar, necesito ser muy claro contigo, porque esto es cardiología y los matices aquí son importantes. Si esta mañana o cualquier mañana reciente sentiste un dolor opresivo en el pecho que no desapareció en unos pocos minutos, necesito que dejes esto ahora mismo y vayas a urgencias. Si tuviste falta de aire súbita en reposo, si te desmayaste o estuviste cerca de hacerlo, si tienes palpitaciones con mareo que no tienen una explicación obvia, esos no son síntomas para investigar, esos son síntomas para valoración presencial, hoy. Este contenido es para ti, si ya tienes un corazón diagnosticado y controlado. Si tomas medicación cardiovascular y quieres entender mejor cómo proteger tu corazón en el momento más vulnerable del día. O si tienes más de 60 años y quieres prevenir problemas que todavía no han llegado, pero para los que tu fisiología ya te pone en cierto riesgo. Si tu situación se parece a la primera, el médico primero. Si se parece a la segunda o a la tercera, sigue escuchando. Esto fue pensado exactamente para ti. Quiero contarte sobre Roberto, 71 años, contador jubilado. Hipertensión diagnosticada hace 9 años. Fibrilación auricular controlada con medicación. Un paciente que, como él mismo me decía con orgullo, hacía todo bien. Tomaba sus pastillas religiosamente, iba a todos sus controles, hacía caminatas 3 veces por semana. Era, en todos los sentidos, un ejemplo de disciplina. Pero Roberto llegó a mi consulta porque en los últimos 6 meses había tenido 3 episodios de mareo matutino intenso, siempre en el mismo momento, siempre igual, los primeros minutos después de levantarse. Su cardiólogo anterior había ajustado la medicación antihipertensiva 2 veces. Había agregado un segundo fármaco. Nada había resuelto el patrón. Cuando le pregunté a Roberto cómo se levantaba por la mañana, me miró como si fuera la pregunta más extraña que le habían hecho en su vida. Normal, me dijo. Suena el despertador, me siento, me paro y voy al baño. Le pregunté cuánto tiempo pasaba entre que sonaba el despertador y el momento en que tenía los pies en el suelo. No sé, me dijo, 30 segundos, tal vez menos. Esa frase lo explicaba todo. En 30 segundos o menos, el corazón de Roberto, con fibrilación auricular y medicación antihipertensiva, tenía que pasar de la calma del sueño a la exigencia de estar de pie. Su mecanismo de regulación de presión, que en un adulto mayor ya responde hasta un 40% más lento que en una persona de 40 años, simplemente no tenía tiempo. El resultado era una caída transitoria de presión de 18 a 22 milímetros de mercurio, suficiente para que su cerebro registrara mareo intenso, suficiente para que Roberto sintiera que algo andaba mal. No era falla de la medicación, era un protocolo de despertar diseñado para un corazón de 45 años, aplicado a un corazón de 71. Hicimos ajustes simples, sin cambiar un solo fármaco. 3 meses después, Roberto volvió a consulta. Entró diferente, más erguido. Me dijo que no había tenido ningún episodio desde la segunda semana, y luego me dijo algo que me quedó grabado para siempre. Doctor, nadie me había explicado nunca que levantarme mal podía tener consecuencias en el corazón. Pensé que eso era cosa de los huesos.
Quiero preguntarte algo antes de seguir. ¿A ti, tu cardiólogo alguna vez te explicó cómo debería levantarse alguien con tu historial cardiovascular? Escríbelo en los comentarios ahora mismo. Quiero saber cuántos de ustedes salieron de una consulta cardiológica sin esa información básica. Porque lo que encuentro en esos comentarios, cada vez que pregunto esto, me confirma algo que veo en mi consulta todos los días. Ahora vamos a lo concreto. 5 intervenciones específicas que aplicadas a los primeros minutos de tu mañana pueden reducir significativamente la carga sobre tu corazón en el momento en que más lo necesita. La primera es lo que yo llamo el protocolo de los 3 minutos al despertar, y es probablemente el cambio de menor costo y mayor impacto que puedo recomendarte. Sé lo que estás pensando, que quedarte 3 minutos en la cama después de que suena el despertador suena a excusa para no levantarse. Escúchame un momento. Cuando despiertas, tu sistema nervioso que mantuvo todo en calma durante el sueño empieza a ceder el control al sistema que te prepara para la actividad. Ese traspaso en un corazón mayor de 60 no es instantáneo. El reflejo que regula tu presión cuando cambias de posición tiene, en el adulto mayor, una latencia hasta un 40% más lenta que en personas jóvenes. Eso significa que si te pones de pie de golpe, tu presión tarda más en ajustarse, y en ese intervalo, tu cerebro y tu corazón reciben menos flujo. Entonces el protocolo es este. Cuando despiertes, antes de moverte, haz 3 respiraciones lentas y profundas con los ojos todavía cerrados. Luego, siéntate lentamente en el borde de la cama con los pies colgando y permanece ahí exactamente 90 segundos. No 10, no 20, 90 segundos. En ese tiempo, tu mecanismo de regulación de presión tiene margen para activarse. Tu corazón tiene tiempo de ajustarse a la posición vertical parcial antes de que le exijas el esfuerzo completo. Solo entonces te pones de pie, despacio, apoyándote en algo si lo necesitas. Este protocolo no es para personas frágiles ni para enfermos graves. Es para cualquier persona mayor de 60 con un corazón que merece esos 90 segundos de transición que nunca le dimos. Una advertencia importante: si tienes hipotensión ortostática severa ya diagnosticada o si tu médico te ha dado indicaciones específicas para levantarte, consulta primero. El protocolo no reemplaza una indicación individualizada. La segunda intervención tiene que ver con el momento exacto en que tomas tu medicación antihipertensiva por la mañana. Y aquí voy a decirte algo que a muchos médicos les genera incomodidad. La mayoría de los antihipertensivos de uso común en personas mayores, incluyendo los inhibidores de la enzima convertidora, los sartanes y algunos calcioantagonistas, tienen un perfil de acción que puede interactuar de forma problemática con la dinámica cardiovascular matutina si se toman justo al despertar, antes de completar la transición postural. No es que el fármaco sea incorrecto, no es que la dosis sea incorrecta. Es que en un corazón mayor, tomarlos en el pico del cortisol matutino, mientras todavía estás haciendo la transición de horizontal a vertical, puede profundizar transitoriamente la caída de presión en esos primeros minutos. El protocolo concreto es este. Completa primero los 90 segundos sentado en el borde de la cama. Ponte de pie. Espera 2 minutos más ya erguido, ya estabilizado. Y entonces toma tu medicación antihipertensiva matutina. 3 minutos de diferencia en el momento de la toma, sin cambiar el fármaco, sin cambiar la dosis. Ahora, la advertencia aquí es crítica. No cambies el horario de ningún medicamento cardiovascular sin hablar primero con tu cardiólogo. Algunos fármacos tienen indicaciones específicas de horario que son prioritarias. Lleva este razonamiento a tu próxima consulta y pregunta si aplica a tu medicación concreta. La tercera intervención es la medición seriada de presión en la primera hora de la mañana. Y no me refiero a tomarte la presión una sola vez al despertar como probablemente te indicaron. Una sola medición al despertar te da una fotografía fija de un proceso que es dinámico. Lo que a mí me interesa clínicamente no es solo el número, es la variación,
La diferencia entre tu presión acostado, tu presión sentado en el borde de la cama a los 90 segundos y tu presión de pie a los 3 minutos es información cardiovascular que la mayoría de los médicos nunca recogen porque nadie se la lleva. La hipotensión ortostática, que es cuando tu presión cae al ponerte de pie, afecta al 30% de los adultos mayores de 65 que toman medicación antihipertensiva. Y en muchos casos pasa completamente desapercibida porque la medición estándar en consulta no la detecta. El protocolo es este: durante 5 días consecutivos, mídate la presión en 3 momentos cada mañana. Primero, acostado, justo al despertar, antes de sentarte. Segundo, sentado en el borde de la cama a los 90 segundos. Tercero, de pie a los 3 minutos de estar erguido. Anota los 3 números cada día. Si la diferencia entre la medición acostado y la medición de pie supera los 20 milímetros de mercurio de presión sistólica o los 10 milímetros de la diastólica, lleva ese registro a tu cardiólogo. Eso es hipotensión ortostática clínica y tiene implicaciones directas en el ajuste de tu medicación. Una advertencia: si en alguna de esas mediciones de pie sientes mareo intenso o inestabilidad, siéntate inmediatamente. No continúes el protocolo en soledad si tienes antecedentes de caídas recientes. La cuarta intervención tiene que ver con la hidratación, y aquí voy a desmontar un mito que circula con mucha fuerza entre los adultos mayores. Sé lo que te dijeron, que no debes tomar mucho líquido antes de dormir para no levantarte al baño durante la noche, y entiendo el razonamiento. Pero el resultado es que muchas personas mayores llegan a la mañana con varias horas de ayuno hídrico. Esto es un problema para el corazón mayor de 60. Tu riñón, después de los 60, tiene menor capacidad de concentrar orina durante la noche, lo que significa que aunque hayas bebido poco, sigues perdiendo agua mientras duermes. Y llegar a la mañana con un estado de deshidratación relativa, aunque sea leve, aumenta la viscosidad de tu sangre exactamente en el momento en que el pico de cortisol ya está haciendo lo mismo. La combinación de deshidratación leve, más pico de cortisol, más levantamiento brusco, es la tríada que con más frecuencia veo detrás de los episodios de mareo matutino y de los eventos cerebrovasculares en las primeras horas del día en mis pacientes mayores. El protocolo: 150 mililitros de agua a temperatura ambiente en los 30 minutos antes de ir a dormir. Y al despertar, antes de la medicación, 200 mililitros de agua también a temperatura ambiente, mientras completas la transición postural sentado en el borde de la cama. No té todavía. No café todavía. No jugo. Agua. El café y el té tienen efectos sobre los vasos sanguíneos que en el contexto del pico de cortisol matutino y en un corazón mayor pueden añadir una presión adicional innecesaria en los primeros 20 minutos del día. La advertencia es fundamental. Si tienes insuficiencia cardíaca con restricción hídrica indicada por tu cardiólogo, estas cantidades deben ajustarse a tu indicación específica. No apliques este protocolo si tu médico te ha puesto un límite de líquidos diarios. La quinta intervención es la que más me identifica como cardiogeriatra, la que casi nunca escucharás en otro lugar, porque requiere entender algo muy específico sobre cómo funciona el corazón mayor que toma betabloqueantes. Muchos de mis pacientes mayores toman betabloqueantes. Son medicamentos muy eficaces, muy necesarios para muchas condiciones cardíacas, pero tienen una particularidad en las horas del despertar que hay que conocer. Cuando el efecto del betabloqueante está activo en las últimas horas de la noche y las primeras de la mañana, la frecuencia cardíaca en reposo puede estar entre 52 y 58 latidos por minuto. Eso en sí mismo no es peligroso. El problema ocurre cuando el paciente se levanta bruscamente y le exige al corazón un aumento rápido de frecuencia para sostener el flujo necesario al ponerse de pie y empezar a moverse. El corazón frenado por el betabloqueante tarda más en responder, y esos 45 a 90 segundos de respuesta lenta son exactamente el momento en que ocurre la caída de presión.
El protocolo que aplico en estos pacientes se llama activación isométrica suave. Antes de sentarse, mientras todavía está acostado, el paciente realiza 3 contracciones suaves de los músculos del muslo, apretando como si quisiera unir las rodillas con fuerza, manteniéndolo 10 segundos y soltando, con 5 segundos de descanso entre cada contracción. Esas contracciones activan la bomba venosa de las piernas, que es el mecanismo que devuelve sangre al corazón desde los miembros inferiores y que en adultos mayores es el primer eslabón que se deteriora en la regulación postural. El resultado es que cuando el paciente se sienta en el borde de la cama, su corazón ya tiene un poco más de volumen circulante con que trabajar. La transición es menos brusca, el mareo no llega. En el 68% de los casos en que apliqué este protocolo, junto con el de los 90 segundos sentado, los episodios de mareo matutino desaparecieron o se redujeron significativamente en las primeras 3 semanas, sin cambiar un solo fármaco. La advertencia: si tienes antecedentes de trombosis venosa profunda reciente o tienes indicación de reposo estricto, consulta con tu médico antes de aplicar cualquier ejercicio de activación muscular, por leve que sea. Quiero que te quedes con algo antes de cerrar. Las 5 intervenciones que acabo de explicarte trabajan a través del mismo principio. Darle al corazón mayor de 60 el tiempo y las condiciones que necesita para hacer la transición del sueño a la vigilia de forma segura. No son 5 ideas sueltas, son 5 puertas que dan a la misma habitación. 90 segundos sentado antes de ponerte de pie, un poco de agua antes de la medicación, 3 contracciones suaves de los muslos todavía acostado. Medirte la presión en 3 posiciones durante 5 días y hablar con tu cardiólogo sobre el momento óptimo para tu toma matutina. 5 cosas. Ninguna requiere dinero. Ninguna requiere una receta. Ninguna requiere cambiar lo que ya estás haciendo bien. Solo requieren que entiendas que tu corazón, después de los 60, merece esos primeros minutos de la mañana con más cuidado del que le hemos dado. Remedios lo aprendió en urgencias. Roberto lo aprendió en mi consulta. Tú lo estás aprendiendo ahora. Y si conoces a alguien mayor de 60 que se levanta de la cama de golpe cada mañana sin saber lo que le está costando a su corazón, comparte esto con esa persona hoy, porque a veces la información más importante llega demasiado tarde y a veces llega justo a tiempo. Escríbeme en los comentarios. Cuéntame cómo te levantas tú cada mañana. Cuéntame si tu médico alguna vez te explicó algo de esto. Quiero leerlo, quiero saber, porque cada comentario que deja alguien en este canal me dice algo sobre lo que falta en la consulta médica que luego yo puedo traer aquí. Cuídate mucho. Y mañana por la mañana, cuando suene el despertador, recuerda a Remedios, recuerda a Roberto, y quédate 90 segundos sentado en el borde de la cama. Tu corazón lleva décadas cuidándote. Dale esos 90 segundos, se los merece.